La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos al abogado Cristóbal Buendía. Él es el presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Abogado Buendía, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas noches. Siempre un gusto poder conversar con usted y por su intermedio con quienes nos ven y nos escuchan. Gracias nuevamente. Abogado, ha sorprendido pues a todos esta propuesta que hace Jorge Yunda de establecer en cero la tarifa del metro de Quito. Han habido pues ya varias opiniones al respecto, porque la gran pregunta es ¿de dónde saldría el dinero para poder subsidiar al 100% este servicio? Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, esto sí sería posible y el financiamiento podría salir, lo dijo, de multas, de la publicidad, de la plusvalía, entre otros. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Usted considera que esto de alguna manera podría ser viable técnicamente ya considerándolo? En las condiciones actuales en las que el servicio de transporte público se desarrolla en Quito es una quimera. Resulta que posiblemente esta idea tiene más una orientación de lógica comunicacional política antes que una lógica técnica vinculada al esquema de transporte, dado que hay ciertos factores, por ejemplo, que hacen imposible la aplicación de esta iniciativa. Por ejemplo, la inexistencia de un sistema de recaudo integral de la ciudad que efectivamente permita a la autoridad, a la municipalidad, el gestionar el recaudo, repito, a nivel global, para implementar una política tarifaria de gratuidad, por ejemplo. Adicionalmente, todos conocemos que el sistema de transporte público es deficitario más aún cuando su único ingreso o su única posibilidad de sostenibilidad operativa está atada a la tarifa de transporte público. Entonces, adicionalmente, dentro del punto de vista jurídico, hace aproximadamente un año y unos meses más, fue aprobada la Ordenanza Metropolitana 17-2020, en donde se estableció ya la estructura tarifaria del sistema integrado de transporte, entre ellos el modo metro, que se fijó en 45 centavos. Entonces, técnicamente no tiene ningún tipo de asidero esta idea o esta iniciativa planteada por el señor alcalde, y vuelvo y repito más, creo que se compadece a una iniciativa de orden comunicacional político. Ahora, ¿cuál sería la fórmula ideal? Debe haber un subsidio, obviamente, pero un subsidio parcial. Este costo que se había dado de 45 centavos, ¿sería lo ideal, digamos, para los ciudadanos o todavía quedan algunas dudas? A ver, dimensionemos de qué estamos hablando como para comprendernos más o menos. El Metro de Quito, en el mejor de los casos, va a transportar al 10% de la demanda de viajes en transporte público de la ciudad. Apenas el 10%. ¿Solamente el 10%? Solamente el 10%. ¿Y se ha gastado una obra de más de 2.000 millones de dólares para solo poder transportar al 10%? Así es, se ha gastado todo el presupuesto de y muchos lustros más para lo que significa la inversión pública. Apenas vamos a tener en el mejor de los casos, 130,000, 140,000 viajes al día, cuando en superficie aproximadamente se desarrollan entre 1.300.000 a 1.500.000 viajes día. Por eso me refiero que apenas el 10% tiene de incidencia en términos de servicio el modo metro de Quito. El 90% se va a seguir transportando en superficie con una lógica de integración al metro, porque el metro, si es que no está integrado a superficie, definitivamente no funciona. Entonces, bajo esta lógica se aprobó, dentro de la ordenanza que me acabé de referir, el sistema integrado de transporte, que no solo implica la posibilidad de integrarse físicamente, es decir, que yo tome un bus y pueda tomar un metro, sino también implica la integración tarifaria. ¿Qué significa eso? Que todo el sistema, todos los ingresos del sistema subsidian o generan los recursos para su sostenibilidad financiera.
Si uno de esos componentes del sistema deja de generar ingresos, lo que hace es desequilibrar el resto del sistema. Por eso es un error el planteamiento del señor alcalde, porque deberían existir fases previas, como vuelvo y repito, la implementación de un sistema integrado de recaudo que efectivamente permita ir equilibrando los modos de transporte que son deficitarios y los modos de transporte que sí generan ingresos en el orden económico, y como bien lo ha planteado Guillermo, tratar de incorporar otro tipo de ingresos no operacionales, es decir, no por tarifa, que efectivamente aporten fondos para la sostenibilidad financiera. Sí, totalmente de acuerdo que se trate de integrar otros rubros, digamos, pero hay que tomar también en cuenta que ya sea una subvención, un subsidio al 100% o parcial, ese dinero tiene que salir de alguna parte. Y lo que más preocupa es que la ciudad de Quito en estos momentos tiene tantas necesidades que obviamente ese dinero que se va a destinar al metro va a salir de otro lado, es decir, no se va a inventar, no va a aparecer de la nada, se va a dejar de, ocupar en obras públicas, en temas de agua potable, alcantarillado, tantas cosas que necesita la ciudad en estos momentos. Tantas necesidades donde en la casa del pobre el desperdicio no puede ser el pan de todos los días, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos que esto es una lógica de carácter comunicacional, que lo que hace es abocarnos a este tipo de análisis, a este tipo de conversaciones, y no, por ejemplo, enfocarnos sobre, bueno, ¿cuándo va a operar el metro? ¿Cómo va a operar el metro? ¿Cuáles son las responsabilidades y de quiénes son esas responsabilidades de estos más de 2 años de retraso que tiene la obra? ¿Y cuál efectivamente va a ser el mecanismo de implementación a nivel integral de este modo de transporte que, como usted bien lo mencionó, nos ha ocupado esta generación de ingresos y las próximas? Porque la hipoteca que tiene la ciudad sobre esta obligación es gigantesca, que deja sin la capacidad de, por ejemplo, obtener recursos para obras de infraestructura que usted muy bien lo ha mencionado, que tanto se necesita. Entonces, pues repito, se trata creo que de una lógica comunicacional que un poco pretende, creo que, distraernos o dejar de fijarnos en lo importante, que vuelvo y repito, es la responsabilidad que esta administración y la anterior tienen sobre las consecuencias de las inacciones e inconductas que se han cometido en el desarrollo del proyecto Metro de Quito. Además, lo conversé hace un par de días también con el concejal Eduardo del Pozo, a quien entrevisté, y hablamos un poco de que además es el Consejo Metropolitano el que tiene que aprobar las tarifas. Por ahí también se ve completamente complicado. Y por otro lado, también este elemento podría ser un elemento de distracción de este aumento que se hace ahora a las tarifas del transporte público de 25 a 35 centavos, porque justamente usted lo decía hace un momento, la mayor cantidad de gente se va a seguir transportando justamente ahí, donde se está incrementando el valor. Correcto. Bueno, me sorprende que el señor del Pozo diga que la tarifa del metro va a tener que ser aprobado por ordenanza. Él votó por la ordenanza 17-2020, en la que ya se establece el mecanismo de cálculo para las tarifas de todo el sistema integrado de transporte, incluido el Metro de Quito. Me sorprende ese desconocimiento, pero eso también devela, perdón, me quería decir algo. Eso sería en caso, obviamente, de que se planteara esta nueva ordenanza de la que habla Jorge Yunda, de que se dé tarifa cero, específicamente eso. Desde luego que sí. No obstante, sí es importante lo que usted bien acaba de implementar, de mencionar. La implementación de la actualización de tarifa en el sistema municipal de transporte, que genera aproximadamente 240,000 viajes al día, es lo que efectivamente debería abocarnos a conversar. Por ejemplo, toda actualización de tarifa en Quito está sometida necesariamente a la mejora de las condiciones del servicio de transporte público, de la calidad del servicio. Ese es el condicionante primario para que efectivamente la autoridad haya podido tomar una decisión en ese sentido. Nosotros hemos organizado una veeduría, por ejemplo, acreditada ante el Consejo, para justamente verificar si es que se autorizó esto, si es que efectivamente existe una mejora sustancial, repito,
sustancial a las condiciones del servicio para que efectivamente esta alza en la peor condición económica que hoy los quiteños viven se compadezca o se justifique. Pero usted justamente habla de esto y qué decir entonces también lo conversé yo con anterioridad, qué decir en torno a la calidad del servicio, que justamente se hace lo contrario. La revisión técnica vehicular, que antes era 2 veces al año, ahora va a ser de una, para buses y para taxis. Y en las últimas 3 semanas, tenemos 3 accidentes de tránsito producidos por fallas mecánicas de los buses. El último, nada más y nada menos que resultó afectada una ambulancia del Hospital Vaca Ortiz, me parece. Justamente, y hace 2 semanas antes, un bus parqueado se fue los frenos y se fue llevando por sí a 3 o 4 vehículos. Ese es el sinsentido que lamentablemente una reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial realizada al apuro por la anterior Asamblea Nacional, justamente lo que hizo fue atender el viejo reclamo, el viejo anhelo del gremio del transporte, a partir obviamente de un acuerdo político electoral, porque se desarrolló justamente en esa temporalidad, ¿no? Entonces, ahora yo les pregunto, por ejemplo, a las personas que sufrieron accidentes de tránsito con pérdida de vidas o con lesiones, si es que no hacen responsables a esos asambleístas sobre las consecuencias de esa desgracia. Así es, y también de tomar en cuenta que tal vez este discurso que se da por parte de Jorge Yunda puede tener un trasfondo de continuar manteniendo el apoyo de los transportistas. Tal vez por eso también este aumento en la tarifa, ¿podría ser? Podría ser, pero bueno, el aumento de la tarifa que hoy se ha decidido es al sistema público, al sistema municipal de transporte. Entonces, ya me parece que son 6 o 7 operadoras privadas de aproximadamente 40 y tantas quienes han aprobado la actualización de la tarifa, porque eso es importante, creo que dejarlo claro. Esto se trata de una actualización de tarifa. Es decir, que está compadecida o que está vinculada a una suerte de cumplimiento de ciertos requisitos de orden técnico, requisitos de orden operacional, pero todos se traducen en mejora a las condiciones del servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aparte, obviamente, de observar, vamos en los próximos días a desarrollar una encuesta justamente a los usuarios de las operadoras que han merecido esta actualización tarifaria. Para revisar la calidad. Exacto. A esos, ¿cuál es la percepción que ellos tienen del servicio? Si es que efectivamente han podido verificar una mejora sustancial en estas condiciones y ver si es que efectivamente esta actualización es una actualización que cumple con la norma y que es merecida por, vuelvo y repito, la mejoría en las condiciones del servicio. Veamos qué resultados obtenemos, ¿no? Importante, estaremos pendientes pues entonces de esta encuesta y cuando ya la tengan aquí estaremos para poder analizar y conversar los números que han dejado justamente para revisarlos y ver si la gente está de acuerdo en que ha habido mejoras o ese aumento se ha dado sin considerar justamente estos requisitos de calidad que se habían puesto para ese incremento del valor. Le quiero agradecer al abogado Cristóbal Buendía. Él es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad por habernos acompañado en esta entrevista. No, el agradecido soy yo. Una muy buena noche. Igual para usted.